Hola jóvenes, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer la resolución del examen 7 de física. Vamos a seguir la misma dinámica, ya saben, vamos a resolver los ejercicios del área 1. Ok, entonces los demás compañeros de las distintas áreas, área 2, área 3 y área 4, cotejan su ejercicio con el correspondiente. Aunado a eso, vamos a hacer la resolución del ejercicio número 47 de área 2 al final, porque esa pregunta no aparece en los compañeros de área 1, pero sí para los compañeros de área 3 y área 4. Entonces, pero esta pregunta número 47 de área 2 la vamos a resolver hasta el final. Primero nos vamos a enfocar en los ejercicios de área 1, en donde, repito, ustedes deben de cotejar a qué ejercicio corresponde. Así, por ejemplo, el ejercicio número 51 de área 1 corresponde a la pregunta 50 de área 2, la 53 de área 3 y la 45 de área 4. Entonces, empecemos con la resolución. Entonces, tenemos pregunta número 41. La siguiente gráfica representa el movimiento de un objeto. Determina la velocidad media del objeto en los primeros 25 segundos. Analizando la gráfica, nos damos cuenta que es una gráfica de distancia y de tiempo, siendo una línea diagonal hacia arriba. Eso nos indica que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, en donde recordemos que la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que tiene una velocidad constante. Una velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente del valor del tiempo, nosotros vamos a obtener siempre el mismo valor de velocidad. Ok, entonces ustedes, para hacer su cálculo, pueden tomar cualquier valor de distancia y cualquier valor de tiempo para hacer el cálculo de velocidad. Entonces realizamos el cálculo. Recordemos que en MRU tenemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, tomando un valor de distancia, yo sugiero siempre tomar los valores más pequeños, que en este caso sería 9. 9 entre 9 metros entre el 9 corresponde para un tiempo de 10, entonces 10 segundos, y haciendo la división 9 entre 10, eso simplemente es 0.9 metros sobre segundo, que buscando la opción a respuesta se encuentra en el inciso B. Hago la observación: si alguien de casualidad quiso hacer el cálculo aquí donde se encuentra el 25, que se encuentra a la mitad entre el 20 y el 30, tenía que tomar como valor, subiendo la mitad aquí y la mitad entre el 18 y el 27 es 22.5. ¿Ok? Entonces, si alguien quiso hacer los cálculos con esto y con esto, también llega al mismo resultado. Continuemos. La siguiente pregunta nos dice: a una caja se le aplica una fuerza F, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la expresión que permite calcular la dirección de la fuerza? Recordemos que ese tema es vectores, en donde la dirección, que recordemos la dirección es el ángulo, se calcula como tangente menos 1 de lo que hay en Y vertical en lo que hay en X horizontal. Y vertical, X horizontal. Entonces tenemos que sería tangente menos 1 vertical B entre horizontal A.
Y por tanto, buscando la opción a respuesta, tangente menos 1 de B entre A, nos damos cuenta que se encuentra en el inciso D. Siguiente pregunta. Pregunta número 43. La pregunta número 43 nos dice: calcula la aceleración de un carrito que pesa 50 newtons sobre el cual actúa una fuerza horizontal de 20 newtons. Considere gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado y que se mueve sin fuerzas de fricción. Recordemos, si nos habla de aceleración y de fuerza al mismo tiempo, eso implica segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, en donde tenemos que la aceleración se calcula como la fuerza entre la masa. La fuerza, si la tenemos, esta fuerza si la tenemos, aquí está. Lo que no tenemos, lo que no nos dan, es esta masa. No tenemos la masa, lo que tenemos es el peso. Ok, entonces la masa del concepto de peso, la masa se obtiene como el peso dividido gravedad. El peso, ahí está, 50 newtons. Entonces es 50 newtons dividido gravedad, que nos dicen 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da un valor de 5 kilogramos. Entonces la masa que necesitamos es de 5 kilogramos. Por lo tanto, ya podemos hacer nuestro cálculo. La fuerza, 20 newtons, entre la masa, 5 kilogramos, nos da un valor de 20 dividido 5, 4 metros sobre segundo cuadrado, que buscando en las opciones a respuesta se encuentra en el inciso A. Siguiente pregunta. Se deja caer libremente desde la misma altura y al mismo tiempo un objeto A de 5 kilogramos y un objeto B de 10 kilogramos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El objeto A llega primero al suelo. Los dos objetos tienen diferente velocidad al momento de tocar el suelo. Los dos objetos llegan al mismo tiempo al suelo. El objeto A llega a una velocidad menor al suelo. Estamos hablando, recuerden, estamos hablando de caer, concepto de caída libre. Recordemos que en caída libre lo que vimos es que no importa la masa. Ok, no importa la masa. Este dato de aquí, no nos importa. ¿Qué quiere decir eso? Que como los objetos caen desde la misma altura y al mismo tiempo, entonces hacen lo mismo. Llegan con la misma velocidad, llegan al mismo tiempo, tienen todo igual. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio sería el inciso C. Los dos objetos llegan al mismo tiempo. No pueden tener cosas diferentes porque tienen las mismas condiciones iniciales.
No nos importa la masa, no se les olvide, en caída libre ninguna de las ecuaciones maneja la masa, por lo tanto no nos importa. Pregunta número 45. Antes de partir a una misión espacial hacia Venus, gravedad 8.87 metros sobre segundo cuadrado, un astronauta mide su masa aquí en la Tierra, gravedad igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y obtiene una lectura de 69.78 kilogramos. Si repite el mismo procedimiento al llegar a Venus, ¿qué lectura obtendrá? La pregunta es aquí de qué me están hablando, qué me están preguntando. Nos dice qué lectura obtendrá. ¿Lectura de qué? Lectura de esto. Por las unidades, kilogramos, la parte de lectura, eso implica la masa. Nos están preguntando por la masa del astronauta. Y recordemos que la masa no cambia. La masa es un invariante. El astronauta aquí en la Tierra, en Venus, en Júpiter, en el Sol, en la Luna, donde sea, va a tener la misma masa. Lo que cambia es el peso, pero eso no nos lo están preguntando. Nos están preguntando por la masa, porque nos hablan de la lectura y la lectura es de masa. Como la masa no cambia y es lo que nos están preguntando, buscamos el mismo valor, este valor 69.78 kilogramos que se encuentra en el inciso C. ¿Okay? No hay que hacer cálculos, pregunta teórica relacionada a que la masa es un invariante. Lo que llega a cambiar es el peso, pero no nos están preguntando por el peso. Continuamos. Pregunta 46. Dos masas M1 y M2 se atraen con una fuerza F cuando están separadas a una distancia D. ¿Cómo será la nueva fuerza entre ellas si las masas aumentan al cuádruple? Recordemos que si nos hablan de fuerza y distancia, se trata de ley de gravitación. Ley de gravitación. La ley de gravitación nos relaciona la fuerza con la masa y la fuerza con la distancia. Recordemos que entre fuerza y masa es directamente proporcional, es decir, si la fuerza aumenta, la masa tiene que aumentar. Pero con la fuerza aumenta y la distancia se tiene una relación inversa. Es decir, que si la fuerza aumenta, la distancia tiene que disminuir. O viceversa. Si la fuerza disminuye, la masa tiene que disminuir porque es directamente proporcional. Pero con la distancia, si la fuerza disminuye, la distancia tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Pero algo muy importante, hay que recordar que se tiene una dependencia al cuadrado. No se les olvide, al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que eso nos va a indicar en qué valor va a cambiar la fuerza dependiendo de lo que nos dice. Analizando el enunciado, nos dice cómo será la nueva fuerza si las masas aumentan al cuádruple. Cuádruple. Eso implica un 4. Ese es el valor a considerar. Analizando entonces, las masas aumentan. Si la masa aumenta, la fuerza también aumenta. ¿Ok? Entonces la fuerza aumenta.
la fuerza aumenta. ¿Pero cuánto? Hay un factor cuádruple, 4, pero 4 al cuadrado es 16, entonces la fuerza aumenta 16 veces. Eso es lo que tenemos que buscar, que la fuerza aumenta 16 veces, sin hacer observación en las respuestas. Eso es lo que buscamos. Si las masas aumentan, la fuerza aumenta. Si aumentan cuádruple, 4 al cuadrado es 16. Entonces, buscamos esos en las opciones a respuesta y nos damos cuenta que la respuesta está en el inciso B. La fuerza aumenta 16 veces. Siguiente pregunta, pregunta número 47. La pregunta número 47 nos dice: ¿cuál es el peso de un cuerpo en la Tierra que posee una masa de 800 gramos? ¿Cuál es el peso? Recordemos que peso, que se denota con W minúscula, es masa por gravedad. Pero muy importante, recuerden, esa masa de ahí tiene que estar en kilogramos. Pero a nosotros nos dan nuestro dato en gramos. Entonces no nos sirven, hay que convertir. Y recuerden, para pasar de gramos a kilogramos, lo que hay que hacer es dividir entre 1000. Por lo tanto, para hacer nuestro cálculo, la masa 800 gramos entre 1000 nos da un valor de 0.8 kilogramos, que multiplicado por la gravedad, que si analizamos nuestras opciones a respuesta son muy diferentes, podemos hacer el cálculo con 10, entonces 10 metros sobre segundo cuadrado, y haciendo el producto, 0.8 por 10 nos quedan 8 newtons, que como hicimos la aproximación de gravedad a 10, buscamos el resultado más cercano a 8, y eso se encuentra en el inciso B, 7.840 newtons. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la potencia de un elevador que lleva una carga de 150 kilogramos hasta una altura de 20 metros en 5 segundos? Concepto a tratar: potencia. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Trabajo. Pero si nos damos cuenta, no nos dan el valor de trabajo, que recuerden que trabajo se mide en joules. No está, no hay. Entonces, analizamos. Se trata de un elevador. Como se trata de un elevador, estamos hablando de un movimiento vertical. Y para un movimiento vertical, el trabajo es masa por gravedad por altura. Eso es el trabajo. Trabajo es masa por gravedad por altura. Eso dividido entre el tiempo. Entonces ya solo nos queda hacer nuestro cálculo. La masa, ahí está, 150 kilogramos por la gravedad, ¿ok? Que mucho cuidado, dado que las opciones a respuesta son muy similares, hay que tomar la gravedad de 9.8. La altura h es de 20 metros, y eso hay que dividirlo entre el tiempo que es de 5 segundos. Que simplificando, hacemos 20 dividido 5, nos queda un 4.
Y entonces hay que hacer el producto nada más de 150 por 9.8 por 4. Hacemos la operación. $150 por 9.8. 8 por 0, 0, 8 por 5, 40, llevan 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. 9 por 0, 0, 9 por 5, 45, llevamos 4, 9 por 1, 9 y 4, 13. 0, 0, 7, 4, 1, punto decimal, ahí está. Y esto hay que multiplicarlo por 4. 4 por 0, 4, 4 por 7, 28, llevamos 2, 4 por 4, 16 y 2 son 18, llevamos 1, 4 por 1, 4 y 1, 5. Resultado, 5.880, que buscando en las opciones a respuesta se encuentra en el inciso A. Ok, entonces recuerden, definición, si no hay un dato, vemos de dónde sale. En este caso se trataba de un elevador, un movimiento vertical, por lo tanto podíamos calcular el trabajo, masa por gravedad por altura. Siguiente pregunta. La energía cinética de un cuerpo depende del cuadrado de, pues aquí hay que recordar que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y precisamente nos preguntaban por este término de aquí, que sería entonces depende del cuadrado de la velocidad. Siguiente pregunta. Calcular la energía potencial de un objeto de 0.078 kilogramos que se eleva a una altura de 6.5 metros en la Tierra. Entonces, energía potencial. La energía potencial se calcula como masa por gravedad por altura. Es decir, hay que hacer la masa, que es de 0.078 por la gravedad, que nosotros había que fijarnos en las opciones a respuesta, que nos damos cuenta que una vez más las opciones a respuesta son muy similares, entonces no cometer el error y tomamos la gravedad de 9.8 por la altura, que la altura aquí nos dicen 6.5 y eso ya está en metros. Entonces hay que hacer el cálculo, lo voy a hacer aquí arribita. 0.078 por 9.8 y hacemos 8 por 8 64, llevamos 6, 8 por 7 56 y 6 62 y ya está. Luego 9 por 8 72, llevamos 7, 9 por 7 63 y 7 70. Ahí está, sumamos 4, 4, 6, 7, cifras decimales, hay 3 y una 4, por lo tanto el punto decimal está aquí, le damos un 0 y ahora multiplicamos por 6.5. Veamos, 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 4, 22, 22. Llevamos 2, 5 por 6, 32, 32. Llevamos 3, 5 por 7, 35 y 3, 38. Siguiente, 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 4, 24 y 2, 26, llevamos 2, 6 por 6, 36 y 2, 38, llevamos 3, 6 por 7, 42 y 3, 45. Sumamos 0, 6, 8, 16, llevamos 1, 9, 4. Cifras decimales, 1, 2, 3, 4 y 1, 5, por lo tanto 5 cifras decimales, ahí está. Entonces buscamos 496, 86. Buscamos en las opciones a respuesta 496, 86 joules, inciso D. Siguiente pregunta. Nos dice, un balín se coloca en un riel curvo como lo muestra la figura. Si inicialmente está en la posición 1 a 1 metro del suelo y se suelta sobre el riel al llegar al otro extremo, llega a la posición 2 debido a la fricción.
¿Qué porcentaje de la energía potencial se transforma en otro tipo de energía cuando está en la posición 2? Recordemos que esto es un ejercicio de conservación de la energía. Conservación de la energía. Y recordemos que debido a la fricción, el objeto llega a la posición 2. Pero si no hubiera fricción, el balín tendría que haber llegado hasta acá, hasta el tope. Entonces, recordemos que lo que pierde es precisamente esto que le falta para llegar a la cima. ¿Sí? Esto que le falta para llegar a la cima es lo que ella pierde, lo que se transforma en otro tipo de energía. ¿Ok? Entonces, si tenemos 68 centímetros para los 100 centímetros que vale el metro, quiere decir que nos hacen falta 32 centímetros. Y como estamos hablando de 100 centímetros, podemos hacer el cambio a porcentaje y por tanto, entonces se trata de el 32% lo que se pierde, es decir, inciso B. Entonces recuerden, en este ejercicio del balín, lo que les están preguntando es cuánto le falta para llegar a la cima, cuánto es esto que le hace falta, y es muy sencillo porque es a una razón de 100 directo a porcentaje. En dado caso de que no, ya saben, sencillas reglas de 3 porque ustedes saben calcular porcentaje. Muy bien, siguiente pregunta. Pregunta 52. La irradiancia se mide en watts sobre metro cuadrado, que se puede ver como problema de unidades. Nos están hablando de watt entre metro cuadrado. Aquí les hice mucho hincapié en las unidades. Les dije, si no se sabe la equivalencia, no hay para dónde moverse. Porque lo que había que hacer era poner que watt equivale a joule sobre segundo. Eso es watt y eso dividido entre metro cuadrado, y ustedes ya pueden resolver porque saben que eso se resuelve con ley del sándwich poniéndole un 1 al metro cuadrado. Y multiplicamos entonces extremo por extremo. Joule por 1, joule. Entre segundo por metro cuadrado, segundo por metro cuadrado. Buscamos esos en las opciones a respuesta y claramente aquí está. Joule, joule, segundo, segundo, metro cuadrado, por lo tanto la respuesta es la B. Entonces, si ustedes no se saben esta equivalencia, no hay para dónde moverse. Ok, entonces tengan mucho cuidado. Siguiente pregunta. Al colocar una servilleta en agua, esta sube por la servilleta debido a la... Y el hecho de que un mosquito se pare sobre el agua de un estanque sin hundirse se debe a la... Recuerden, el agua sube, el agua moja debido a la capilaridad. El mosquito se para sobre el agua debido a la tensión superficial. Recuerden, la servilleta y el mosquito, capilaridad y tensión superficial en ese orden. Por lo tanto, la respuesta sería inciso D. Pregunta número 54. ¿Cuál es el volumen de un cubo de oro de 65 kilogramos? Considere densidad del oro de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es concepto de densidad.
Recuerden que densidad la podemos plantear en nuestros triangulitos que les dije les ayudan a sus despejes. Densidad, masa, volumen. En esta ocasión nos preguntaban por el volumen. Volumen. Entonces será masa entre densidad. La masa de 65 kilogramos, la densidad de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico, que hay que hacer la división. El hacer la división es 65 entre 19.300, nos damos cuenta, 0. Agregamos un 0, no cabe, agregamos otro 0, no cabe, y es más que suficiente para encontrar la respuesta. Buscamos una respuesta que diga 0.00. Si nos damos cuenta, la única que cumple con esa condición es el inciso A. Entonces no fue necesario hacer la división. Apoyamos de esa respuesta. Importante el ejercicio, recordar la relación. Ya saben que si les cuesta recordar las fórmulas, entonces hacer planas, como se aprendieron las tablas con planas. Siguiente pregunta, pregunta número 55. Al enunciado, la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite íntegramente a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Se le conoce como, recordemos, si el enunciado menciona la palabra presión, sí o sí se trata de Pascal. Pascal. Buscamos en las opciones a respuesta y se encuentra en el inciso C. Pueden hacerlo por lógica también, porque efecto Venturi, principio de Bernoulli y principio de Arquímedes ni siquiera lo habíamos mencionado en clase, por tanto no les voy a preguntar algo de lo que no vimos en clase de esos temas. ¿Ok? Pregunta número 56, pregunta de física moderna. Son fenómenos que muestran que la luz se comporta como una onda y como partícula. Respuesta, inciso A. ¿Ok? Inciso A. Refracción es la parte como onda. Y reflexión es la parte de partícula. ¿Ok? Entonces, refracción y reflexión. Mucho cuidado. Esas son todas las preguntas de área 1, que como les hice hincapié, vamos a revisar todas esas, ya las revisamos, y ahora para finalizar vamos a revisar la pregunta número 47, que no está en área 1, pero que sí va a corresponder a todas las demás áreas. Entonces nos movilizamos al área 2, buscamos la pregunta número 47 que se encuentra aquí. La analizamos. Nos dice, se descubrió un planeta en donde la aceleración de la gravedad es de aproximadamente 13.2 metros sobre segundo cuadrado, por lo que se puede decir que la, inciso A, velocidad de los objetos aumenta 13.2 metros sobre segundo por cada segundo de caída. Velocidad de los objetos disminuye 13.2 metros sobre segundo por cada segundo de caída. Velocidad de los objetos que caen al tocar el suelo es de 13.2 metros sobre segundo. Y velocidad media con la que caen los objetos es de 13.2 metros sobre segundo. Todas las opciones a respuesta hablan de caída, 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 caída. Por lo tanto, se habla de caída libre. Y recuerden que en caída libre hay que ver dos opciones. Uno, que la aceleración es constante o que la velocidad aumenta. En este caso, era esto. Todas las opciones hablan de velocidad. Velocidad, 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 velocidad. Así que buscamos la que diga que la velocidad aumenta, y la única que dice que la velocidad aumenta
¿ok? Es el inciso A. Ahí está, aumenta. La velocidad de los objetos aumenta a 13.2 metros segundo por cada segundo de caída. Por lo tanto, la respuesta era el inciso A. Y esa era la pregunta que hacía falta revisar, la 47, que sí es para los compañeros de área 3 y área 4, en su pregunta correspondiente. Entonces, esos serían todos los ejercicios del examen, jóvenes. Recuerden, cotejen qué pregunta corresponde para cada uno de ustedes. Traten de hacerlo solo, pausen el video. Y si hay alguna duda, alguna inquietud en cuanto a algún ejercicio que no se haya entendido, que se vieron aquí, pueden preguntarlo en clase o en los talleres. Entonces, sería todo. Cuídense y estudien mucho.